Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos de nuestro grupo de estudio Profecía y Doctrina. Una semana más. Estamos en la segunda semana de estudio. Sí, señor. Hoy es martes 21 de enero y el tema de hoy, como lo tenemos en pantalla, corresponde a cómo tener entendimiento en toda visión y sueños proféticos. Este es nuestro tercer estudio, por eso dice parte 3 de Daniel y Apocalipsis. Vamos a hacer la oración. Querido Padre que moras en lo alto, damos gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra, especialmente estos temas proféticos. Sé tú con nosotros e ilumínanos para poder compartir la verdad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, estamos entonces aquí en el tema de hoy, martes 21 de enero, segunda semana de estudio, grupo de estudio Profecía y Doctrina. Título o tema: cómo tener entendimiento en toda visión y sueños proféticos. Y como lo vemos allí en pantalla, ya tenemos idea de que vamos a estar trabajando en este día. En el libro de Daniel, capítulo 1, versículos 3 en adelante, luego que se nos explica el contexto histórico de la profecía, donde ya vimos el contexto político, cultural, militar, económico, religioso, tanto del pueblo de Dios como del pueblo de Babilonia, y la causa por la cual Dios nos entregó a manos de Babilonia. Ahora nos va a contar la historia de cuál era el plan de Nabucodonosor, el plan de Babilonia, que es histórico y ya ustedes se van dando cuenta que también es profético. El plan lo tenemos allí titulado Plan Reeducativo de Babilonia. ¿Cómo es esto? Miren, versículo 3. Dijo el rey a Aspenaz, príncipe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes. Miren lo que dice, que trajese. O sea, esta fue una orden del rey. El rey mandó a traer a los hijos de Israel, del linaje real, es decir, de los que serían naturales herederos del trono. ¿Y qué era el plan con ellos? Bueno, dice el versículo 4, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey. ¿Y cuál era el plan? Que se les enseñase la letra y la lengua de los caldeos. Entonces, fíjense, primeramente la selección del pueblo conquistado. ¿A quiénes iban a buscar? Primer elemento, del linaje real. Es decir, que ellos fuesen los naturales herederos. Es decir, que ellos fuesen reeducados y enviados de vuelta a su patria, pero ya con apariencia judía, con herencia judía, pero con la mentalidad caldea. Ese era el plan, el objetivo diabólico, astuto de Babilonia y del rey. Y esa era la primera selección. Segunda selección, no tenían que tener ningún defecto físico. Y inclusive de buen parecer. O sea, fíjense que esto no es nada nuevo. O sea, el tema de que a los actores, a los representantes, a los que van a representar una marca, una compañía, siempre se escogen las personas que son exteriormente perfectas, lo más perfectas posible, y que sean hermosas según el parecer del momento. Entonces, así fueron escogidos estos muchachos. Y también tenía que ser gente educada, instruida, gente que tuviese conocimiento. O sea, era, por así decirlo, el top de cada nación, porque tenían que ser de linaje real, que no tuviesen defecto físico, que fuesen atractivos físicamente y también inteligentes y de buen trato social, porque dice que tuviesen idóneos para estar en el palacio del rey. Entonces, el objetivo era entonces tener lo mejor de cada nación y llenar sus mentes ¿con qué? Con las letras y la lengua de los caldeos. Hermanos, el objetivo de los jesuitas no es nada nuevo. El plan donde los jesuitas atacan primero a la juventud y las educan para que sean de su mentalidad es algo que ya lo vemos desde la histórica Babilonia. Así es. Los jesuitas dicen y decían y dicen: dadme un niño hasta los 15 años y permanecerá católico toda la vida. Es una aplicación pervertida a sus fines del versículo aquel que dice
instruye al niño en su carrera y aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. Pero bueno, aquí vemos entonces el plan del diablo, pero también vemos el versículo que acabamos de citar como algo de Dios. Dios había dicho que instruyera al joven en su carrera. ¿Será que estos jóvenes, Daniel y sus amigos, habían sido instruidos en su casa, instruidos en su patria, en las cosas de Dios, de modo tal que ahora que estaban adultos no se apartarían de ellas, o sí se apartarían ante el momento deslumbrante de la gloria del mundo que les proponía Babilonia? Eso es lo que vamos a ver a continuación. Aquí aparece el plan educativo o reeducativo de Babilonia, y ahora vamos a analizar cuál fue todo el conflicto que se encontró Daniel en ese momento. Bueno, no solamente el plan educativo implicaba lo que ya dijimos, la letra y la lengua de los caldeos, sino también la alimentación. En el versículo 5 encontramos que nos dice: señalóles el rey ración. Ración para cada día de la ración de la comida del rey, del vino de su beber, que los criase 3 años, que los educase 3 años. Era una instrucción rápida, para que al fin de ellos estuviesen delante del rey. Entonces parte del plan reeducativo era alimentarlo según el concepto babilónico. Según el concepto babilónico y no según el concepto que Dios había revelado en su palabra. Entonces el plan abarca el cuerpo y la mente, llenarle el cuerpo de comida del rey y llenarle la mente de las lenguas del rey, de las ideas del rey. Ese es el plan del rey de quién, de Babilonia. Y luego, como dijimos, devolverlos ya transformados a imagen y semejanza del rey de Babilonia. Y de esa forma el imperialismo, el dominio de Babilonia se garantizaría en todos esos pueblos, porque no hay nada mejor para alcanzar y conquistar una nación que transformar la cultura, que transformar la mente. Y fíjense que ellos apelan no a los adultos, no a los que ya eran reyes, sino a los jóvenes, porque los jóvenes son para ellos fácilmente moldeables a su imagen y semejanza, y el objetivo entonces era transformar una generación. Ya la generación adulta estaba ya perdida, pero la nueva generación que se levantaría entonces sirviendo a los ideales de Babilonia. Hermanos, esto es una denuncia o una muestra casi que calcada de lo que sucede hoy día en todas las sociedades, en todos los países. Y es el plan educativo que tienen las naciones con el cual quieren perpetuar su ideología. Toda la educación de los gobiernos en todas las naciones tiene un plan, un objetivo. Y aquí vemos a estos jóvenes criados en la educación hebrea, ahora vienen en contacto, en choque con Babilonia. Babilonia los quiere para sí y Dios ha permitido, los ha entregado en su mano. Ahora vamos a ver el triunfo, vamos a ver el éxito, el triunfo de la educación hebrea, de la educación cristiana, de la educación verdaderamente divina, de la verdadera educación que a pesar de en este momento del conflicto y del desafío, alcanzó pues un triunfo. Vemos entonces que no solamente ya vimos en plan educativo, era la letra, la ciencia de los caldeos, era la comida de los caldeos, sino que ahora el nombre del rey, el nombre de los caldeos. En el versículo 6 nos dice que los que fueron allí eran los hijos de Judá: Daniel, Ananías, Misael y Azarías. 4 chicos, 4 nombres hebreos. Daniel significa en hebreo Dios es mi juez. Ananías significa Jehová o ya ha favorecido. Misael significa quién es lo que Dios es. Y Azarías significa ya o Jehová nos ha ayudado. Estos eran los hebreos que estaban allí con sus nombres hebreos, en los cuales apelaban a Dios, en los cuales recordaban una característica de Dios, un aspecto del carácter de Dios: juez, favorecedor, Él es lo que Él es, y ayudador. Eso era lo que invocaban los nombres de estos jóvenes hebreos. Ahora,
en la educación, en la reeducación, en el plan reeducativo de Babilonia, nos dice el versículo 7 que el príncipe de los eunucos puso nombres. A Daniel le puso Belsasar, a Ananías le puso Sadrach, a Misael, Mesac y a Azarías le puso Abednego. Ahora, también estos nombres babilónicos hacían invocación o referencia a sus dioses. Por ejemplo, Belsasar. Belsasar significa en lengua caldea Baal o Bel ha protegido el reino. Fíjense, de llamarse Dios es mi juez a llamarse Baal ha protegido el reino. ¿Se dan cuenta? Era también un cambio de identidad. Querían cambiar su identidad. De identidad del Dios verdadero a la identidad pagana. De la adoración e invocación al Dios verdadero a una filosofía religiosa pagana. Sadrach significa mandamiento de la diosa Luna. O sea, hermanos, esto es tremendo porque el plan reeducativo también es imponer la ideología religiosa pagana a los jóvenes. Y esto no cae más a cuenta a los que estamos aquí viviendo pues en España, donde justamente esta misma semana, cuando se estaba instalando el nuevo gobierno, se ha salido pues a colación un tema que ha revolucionado, que se está hablando mucho en los medios españoles acerca de algo llamado el PIN parental, que no es otra cosa que la opción de los padres de decidir si sus hijos deben o no escuchar ciertas charlas que son externas a la educación y cuyo objetivo principal es instruirlos en la diversidad sexual, en que ellos pueden ser chicas, o sea, chicas con chicas, chicos con chicos, y esto no es más que la ideología del movimiento LGTBI. Y ese es el objetivo de todo gobierno que toma el control, o todo partido que toma el control del gobierno, imponer su ideología. En este caso que estamos mencionando, quieren imponer la ideología del movimiento del homosexualismo a nivel mundial. Y por supuesto, quieren, lo que se ha dicho es que los niños no son propiedad de los padres. Pero dejan entrever que son propiedad entonces del Estado, porque si los padres no pueden decidir qué educación van a recibir, quien decide es el Estado. Entonces, en conclusión, los niños no son propiedad de los padres, pero sí son del Estado. Y es exactamente lo que estamos viendo aquí en Babilonia. Son arrebatados de sus padres. Daniel, Ananías, Misael y Azarías son arrebatados de sus padres. Son llevados cautivos a Babilonia por este rey babilónico. Y recuerden que Babilonia es simbólicamente está en la profecía como el poder último que dominará la tierra e impondrá una agenda del anticristo, la agenda contraria al plan de Dios. Y allí vemos pues estos chicos arrebatados de sus padres, solos en Babilonia, bajo esta presión social, presión política, para ser reeducados a imagen y semejanza del rey. Sin embargo, vamos a ver que la batalla no está perdida, porque Dios permitió esto para que su poder se mostrara en Babilonia. En versículo 8 y 9 dice: Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. ¿Por qué? Porque aquí no sé por qué no aparece, no la pusimos, pero dice que el rey le señaló la comida del rey. Ah, sí, ya lo habíamos mencionado antes, ¿no? El rey le señaló ración de la comida del rey y del vino que le bebía. Ahora, ¿cuál fue la decisión de Daniel en medio de esta presión? Dice: Daniel propuso en su corazón no contaminarse en la ración de la comida del rey, ni en el vino de su beber. Pidió por tanto al príncipe de los eunucos de no contaminarse. No quería contaminarse con la comida del rey ni con el vino del rey. Estaban dispuestos a escuchar la letra de la ciencia de los caldeos. Soportaban y toleraban que sus nombres fuesen cambiados porque no podían hacer otra cosa y en realidad eso no les afectaba a ellos.
Pero la comida y la bebida del rey que entra directamente en el organismo, sí les iba a afectar su cuerpo y por tanto su mente, porque ese era el objetivo del diablo. El diablo sabe que si pervierte la alimentación, pervierte la salud del cuerpo. Si pervierte la salud del cuerpo, la mente no va a estar en todas sus capacidades para escuchar, comprender y discernir la voluntad de Dios. Eso es lo que el diablo ya lo sabe. Por eso su plan reeducativo que usa a través de todos estos medios del gobierno, de los gobiernos del mundo, abarcan todas las áreas. Abarca rodearlos con influencias malignas. Los quería estar en el palacio del rey. Les cambian los nombres para que ya no se recuerden más de Dios. Quieren que se olviden de Dios. Les cambian la comida para que su cuerpo se debiliten y sean más fácilmente manipulados. ¿Por qué tanta permisividad con el alcohol, con las drogas en estas sociedades? ¿Por qué? Porque de esa forma mantienen a la gente tonta. Pan y circo. La gente con el pan y con el circo está distraída, entretenida, atontada. Y ellos están tomando el control del mundo, de sus leyes, para luego imponer su agenda. Pero Daniel, que quiere hacer fiel a Dios, propuso en su corazón no contaminarse. Y Dios le respondió, porque dice que Dios puso a Daniel en gracia y en buena voluntad. Y aquí está la justificación por la fe, porque lo que hizo Daniel fue solamente proponerse en su corazón. Daniel se lo propuso en el corazón y habló con el encargado encargado de ellos. Y Dios obró. Daniel no se puso a especular, ¿será que dará resultado o no? Yo propongo y actúo. Decisión de fe. Y la decisión de fe, Dios la premia. Había un temor del siervo. El príncipe de los eunucos le dijo: tengo temor de mi señor el rey, que señaló vuestra comida, vuestra bebida, pues luego que él habrá visto vuestros rostros más tristes que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. O sea, el eunuco mismo estaba convencido, manipulado en su mente, de que si no comía como el rey, el rostro de los muchachos se iba a debilitar. Y así la gran mayoría de la gente está convencida de una mentira, de un engaño. ¿Y cuál es? Que la comida del rey es la que realmente alimenta. Y que si solamente comemos otras cosas diferentes, nos vamos a debilitar. Daniel le propuso: prueba, te ruego, tus siervos 10 días. Denos legumbres a comer y agua a beber. En lugar de la comida inmunda del rey, que seguramente había de todos tipos de carne, inmundas o no, y que había vino en lugar de agua, que todo eso debilitaba, emborrachaba y contaminaba el cuerpo. Ellos propusieron: danos legumbres. Danos legumbres a comer y agua a beber. Aquí Daniel hizo una comida detox, una comida desintoxicante. Y él desafió y le dijo: parezca luego nuestro rostro delante de ti. Y el rostro de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey. Y según vieres, harás con tus siervos. O sea, él estaba convencido de que solo en 10 días se notaría el cambio. El cambio entre unos y otros. Y bueno, el otro también estaba convencido de su creencia. Y bueno, dijo: 10 días no pasa nada. Con 10 días no pasa nada. Consintió pues con ellos en esto y probó 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más nutrido de carne que de los otros muchachos que comían de la ración de la comida del rey. El eunuco se quedó sorprendido de que lo que él temía era al contrario, de que estaban más saludables y más fuertes que los que comían carne y vino. Está aquí en la Biblia, está revelado.
Tú podrás pensar lo que tú quieras, que si la ley ceremonial fue abolida, que si no fue abolida, que si Dios permitió comer carne. Si tú puedes pensar lo que tú quieras, que es cierto, Dios permitió comer carne. Y sí es cierto, la ley ceremonial está abolida, pero los efectos reales aquí no tienen que ver con ceremonias. Daniel no estaba en Jerusalén. Daniel no estaba haciendo un pacto ceremonial ni una obediencia ceremonial. Daniel estaba hablando del efecto real, causa-efecto entre la comida y la salud. Y le está diciendo, bien, si yo como así, tendré mejor salud que los que comen asá. Y no solamente eso, y aquí está el punto central, o el punto hacia donde queríamos llegar en este estudio. Por su decisión de fe, por su proposición de obediencia, porque quiso ser fiel a lo que sus padres le habían enseñado, a lo que él había aprendido de Dios, logró Daniel lo que está en el versículo 17, que dice: a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencia. Pero Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. ¿Cómo tener entendimiento de toda visión y sueños? Bueno, teniendo la misma decisión de fe que tuvo Daniel, proponiéndonos en nuestro corazón no contaminarnos con la comida del mundo y con el vino del mundo, comiendo como Dios nos ha mandado a comer. Usted sabe que toda la historia de Daniel fue una persona que recibió muchas visiones y sueños e interpretaciones, y a todo se lo debió a su consagración a Dios y a su alimentación. Mente sana en cuerpo sano. No hay otra explicación. Ahí está, la Biblia lo está diciendo. Daniel tuvo entendimiento en toda visión y en sueños. ¿Tú quieres entender la profecía? Pues necesitas cambiar tu dieta. Dejar de comer la comida del rey y comer la comida de Dios. La que Dios ha propuesto para el ser humano. El plan original de Dios que está en el libro de Génesis capítulo 1. Que dice: os he dado toda semilla que da fruto, o serán para mantenimiento. Y cuando el hombre pecó, lo único que cambió en su dieta es que Dios le agregó las verduras. De toda planta comerás. No le dijo a Adán que comiera carne, aun cuando había pecado. El consumo de carne vino después del diluvio. Y sin embargo, de forma restrictiva, no podían comer toda carne. Habían carnes que sí podían comer, que eran carnes limpias, pero carnes inmundas jamás y nunca. Pero eso fue en el momento del diluvio, pero el plan original de Dios era comer de solamente frutas y semillas. Y luego se le agregó las plantas, las verduras. Ese es el plan original de Dios. Y eso es lo que dice Daniel: legumbres y agua. Y Dios le dio entendimiento en visión y sueño. ¿Fue justificado Daniel por las obras? No. Por la fe. Por la fe que obra. Porque él tuvo fe y pidió, y se mostró que Dios estaba de acuerdo, porque Dios lo bendijo. Lo bendijo en alcanzar el corazón del eunuco. Lo bendijo en que a los 10 días tenía mejor salud. Y lo bendijo en que además le agregó a eso darle a Daniel entendimiento de toda visión y sueños. Hermanos, mi llamado, invitación es para que ahora que vamos a entrar en materia profética, tú hagas la resolución de Daniel. Tú decidas en tu corazón no seguirte contaminando con la comida de Babilonia. En el sentido literal y en el sentido simbólico. De no contaminarte más con el vino de Babilonia. En el sentido literal y en el sentido simbólico. Y verás que Dios te pondrá primeramente en gracia para que puedas conseguir los alimentos que necesitas. Y también te dará entendimiento. Hermanos, esto nos muestra al final, cuando fueron llevados ante el rey, en todo negocio de sabiduría e inteligencia que el rey les demandó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. 10 veces mejores. 10, no 2. 10 veces mejores. Esta es la bendición del que tiene fe. Una fe que obra.
Bueno, esto ha sido todo el estudio de hoy, cómo tener entendimiento en toda visión y sueños proféticos, martes 21 de enero del 2020. Que el Señor te bendiga y te guarde y que te ayude, te haya caer en gracia para que puedas cumplir su voluntad y puedas prepararte, consagrarte en cuerpo, en alimentación, para que puedas tener entendimiento en toda visión y sueño. Que Dios te bendiga. Hasta el jueves.